La palabra condenación significa sentencia y pena. Jesús fue el que pagó el precio con su propia vida. Él se hizo condenación. Él cargó con esa condenación. Él se hizo maldición para pagar nuestra deuda de pecado y librarnos de esa pena y de esa sentencia de muerte. Ahora, el apóstol Pablo dice que no hay ninguna condenación para aquel que está en Cristo Jesús, para aquel que vive según el Espíritu y no la carne, para aquel que camina obedeciendo al Espíritu Santo y caminando por el camino correcto. Para tales no hay condenación, porque ya ha sido librado de esa condenación de muerte, porque Cristo lo hizo en la cruz del Calvario, pagando con su propia vida y librándonos a nosotros. Entonces, mamá, papá, que quizás te mataron a tu hijo, que quizás por una razón u otra tu hijo falleció, ¿verdad? Porque se buscó problemas en la calle y se buscó la muerte. Entonces no podemos echarle la culpa a Dios, porque hay muchas madres y muchos padres que están enojados con Dios, diciéndole a Dios que por qué Dios no lo libró. Si somos nosotros mismos los que tomamos nuestro propio camino, somos nosotros mismos que nos sentenciamos, nos penalizamos, porque estamos viviendo fuera de la cobertura de Dios. Esta es la ley. Si vivimos bajo la sombra del Omnipotente, vamos a alcanzar la vida eterna. Nuestros días serán alargados. Pero si vivimos bajo la sombra de la muerte, al final eso es lo que vamos a encontrar, porque estamos viviendo fuera de la ley de Dios. Es como una madre que tenía un hijo rebelde, y creo que lo he contado otras veces. Un muchacho que estaba en las drogas, un muchacho que estaba con un corillo, un muchacho que estaba caminando en malos pasos. Y esta madre llegó un día que estaba en su balcón y se oyeron unas detonaciones. Lo he contado otras veces. La mujer se asusta. Llega alguien a su casa, para hacer la historia larga corta, llega alguien a su casa y le da la mala noticia: mira, tu hijo allí lo mataron, lo asesinaron, lo acribillaron. Esto se oye crudo, pero esto es lo que estamos viviendo hoy. Se oye crudo, pero esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Este es el pan de cada día. A estas alturas y a esta fecha, ahora hay madres sufriendo. Hay luto en las casas, hay luto en las familias, hay luto en los matrimonios, hay luto en muchos lugares. Porque somos nosotros mismos los que nos buscamos por vivir una vida al garete, una vida desenfrenada, una vida alejada de Dios, una vida a las espaldas de Dios. Entonces al final le echamos la culpa a Dios, que Dios es un ogro, que Dios no tiene misericordia, que qué clase de Dios es ese. O sea, la culpa es del hombre. Ya Cristo pagó esa culpa. Ahora nos toca a nosotros vivir conforme a la palabra y conforme a la gracia y conforme al Espíritu Santo. No hay ninguna condenación para aquel. No hay ninguna condenación para aquel. No hay ningún castigo para aquel que está en Cristo. Por eso es que cuando le trajeron la mujer de flujo de sangre, cuando le trajeron la mujer adúltera donde Jesús, los escribas y los enemigos de Jesús querían que Jesús la condenaran, porque ellos estaban preparados para condenarla. Pero Jesús dijo: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Nadie pudo arrojar la piedra. Todos se fueron y soltaron la piedra, y Jesús le dijo a la mujer: ¿dónde está los que te acusan? No, ninguno. ¿Dónde están los que te condenan? No están, no me condenaron. Pues yo tampoco te voy a condenar, porque yo pagué el precio por ti. Yo voy a pagar el precio. Para eso fue que yo vine, para buscar a saber lo que se había perdido. Familia, hombre, mujer, joven, escapa de la sentencia, de la pena, de la condenación. ¿Qué significa condenación?
enojo de Dios. Porque lo que muere sin Cristo, en aquel día que estemos delante del trono de Dios, seremos juzgados conforme a nuestras obras aquí en la tierra. Y allí entonces Dios decidirá quién se salva y quién no se salva. Porque eso es que el que lo decide es Dios. Dios es el que decide al final del día del camino, es el que va a decidir quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Pues la oportunidad ahora que tienes a un abogado. Tenemos un abogado que nos defiende. Tenemos un abogado que nos defiende. Que nos quiere salvar como el abogado terrenal. Que defiende a una persona por más horrible que esa persona haya cometido algo. Lo defiende. Porque ese es su trabajo, es un abogado. Defenderlo para que una condena no sea mayor, para que la sentencia no sea tan grande, o para librarlo de esa sentencia. Ese es el trabajo de un abogado, defenderlo. Entonces tenemos a Cristo ahora, ¿verdad?, que pagó el precio en la cruz del Calvario por nosotros. Nos defiende, vamos a tenerlo como abogado y no lo tengamos como juez. Como abogado ahora que nos defiende, para que no seamos penalizados al final del día. No hay ninguna condenación para aquel que está en Cristo Jesús. ¿Quién son los que están en Cristo Jesús? Los que han levantado la mano, han confesado con sus labios que Jesucristo es el Señor y han dejado entrar a Cristo en su corazón. Para esa persona no hay condenación. Para la mujer de flujo de sangre, para la mujer adúltera, que Jesús tenía todo el derecho de condenarla. Jesús tenía todo el derecho de condenarla y decir, vamos a pedir a esta mujer. Pero no. Jesús la perdonó. Porque de tal manera amó Dios el mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, creyera en Él, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque eso es lo que Jesús vino. Nos dio esa oportunidad, nos alargó los días de vida, porque había una pena de muerte para nosotros por causa del pecado. Pero Él se hizo maldición. Y como dije en el video anterior, Él soportó todos los golpes, soportó los insultos, soportó todas las calumnias, toda la blasfemia, todo lo que Jesús soportó, lo hizo por nosotros para que tuviéramos una oportunidad que por medio de Él pudiéramos llegar al Padre. Ahora Él nos hace una invitación para que seamos parte de ese escenario, de esas bodas, de que seamos parte de lo que Él fue a preparar. Él dijo, yo me iré a preparar morada para donde yo esté. Vosotros, hay una mesa preparada, hay una fiesta preparada, hay una boda preparada, hay una vestidura blanca preparada, hay una piedra con tu nombre preparada, hay una corona preparada, hay una salvación y una vida eterna preparada. Escapemos de esa condenación. ¿Cuál es la condenación? El infierno, que fue preparado para Satanás y sus ángeles caídos, que se rebelaron contra de Dios. Joven, hombre, mujer, familia, acerquémonos a Dios como nunca antes. Y escapemos de esa condenación. Escapemos de ese castigo. Escapemos de esa pena de muerte. Al hombre ese camino le parece recto, para al final es un camino de muerte. O alma adúltera, no sabe que la amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. Y el alma que pecar, esa morirá. Pero Jesús lo que quiere es dar vida. Él lo que vino fue a dar vida. Él lo que vino fue a abrir esa puerta. El sacrificio de Cristo trajo beneficio. Y Él nos está invitando a que seamos partícipes de esa boda. Como aquel rey. Como dice la parábola, que Jesús dijo una parábola del rey que quería hacer una fiesta de boda para su hijo. Invitó a todo el mundo. A lo que se supone que fueran a esa boda, no llegaron. Rechazaron esa invitación. Pero Jesús, ¿verdad? El papá, el rey, no se quería quedarse, no iba a permitir que su hijo se quedara sin la fiesta de boda. Se mandó a buscar a otros invitados.
Jesús nos está invitando no a castigarnos, no a maltratarnos, no a condenarnos, sino nos está invitando a salvarnos, a la salvación, al reino de los cielos, a que escapemos de esa condenación, de esos juicios. Ya están escritos, no hay nadie quien detenga lo que va a venir, no hay nadie quien frene lo que va a venir. Está de nosotros escapar porque ya tenemos conocimiento, ya tenemos conocimiento de lo bueno y lo malo. Seamos sabios y tomemos, familia, tomar el camino correcto. Aquella madre se enteró que su hijo lo habían asesinado en la esquina. Ella se enojó con Dios. Ella dijo: Señor, ¿por qué tú permitiste que a mi hijo lo mataran si yo estaba orando? El problema de esa madre que estaba orando, pero dejó de orar, porque se cansó de orar por su hijo, porque no veía que su hijo se alejaba, se quitaba de lo que estaba haciendo, se alejaba de la mala amistad, hasta que el día, pues, que sucedió lo que sucedió. Y así hay muchas madres en este tiempo, ¿verdad? Lamentablemente, oramos por ustedes para que Dios encuentre consuelo y Dios le ayude, le dé fuerza. Pero hay luto en muchas casas, en muchas familias, en muchos hogares, porque pues no escucharon la voz de Dios. Y muchos de ellos Dios los llamó, muchos de ellos Dios les advirtió, muchos de ellos escucharon un culto, vieron un culto, tuvieron un culto, escucharon un himno, una canción. Dios siempre trata con nosotros de una forma u otra, pero tomamos siempre el camino incorrecto, y Dios nos quiere librar de ese camino que lleva al hombre a la perdición. La mujer se enojó con Dios. ¿Por qué tú dejaste que a mi hijo lo mataran? Y fue una garata con Dios, enojada con Dios. Pero Dios le contestó, le dijo: ¿tú sabes por qué yo lo permití? Porque tú me estás reclamando a mí por qué yo permití que lo mataran. Yo permití que lo mataran porque tú dejaste de orar. Le dijo Dios a la mujer: tú dejaste de orar. Porque mientras tú orabas, el cerco estaba ahí. Mientras tú orabas, yo lo protegía. Mientras tú orabas, se supone que ese muchacho estuviera muerto. Se supone que esa nena estuviera muerta. Se supone que era la cobertura que tú hacías en la madrugada, en las campañas de oración, en los ayunos, en las vigilias. Yo te lo protegía, pero tú perdiste la fe, te desenfocaste. La cobertura, yo lo permití. La culpa no es de Dios, la culpa es de nosotros, porque tomamos las malas decisiones y tomamos el camino incorrecto. Así que, ¿verdad? Mi sentido pésame para familias, ¿verdad? Que yo sé que han perdido familiares, familias, esposos, matrimonios, casa. Y ahora, como en este tiempo de Navidades, es un dolor, es frustrante, sé que no es fácil, pero estamos orando, ¿verdad? Para que la misericordia de Dios vaya tocando a estos jóvenes, tocando familias, hombres y mujeres que están alejados de los caminos de Dios. Así que esperando que la bendición de Dios los cubra a todos, que la bendición de Dios cubra a los niños, que la bendición de Dios cubra a los jóvenes, que la bendición de Dios cubra a la familia, que la bendición de Dios cubra a cada hogar, que la bendición de Dios cubra cada matrimonio, que la bendición de Dios cubra a todos aquellos que en las cárceles, los hospitales, que la bendición de Dios nos cubra a todos. Gloria a Dios, y cada día más nos agarremos de Dios, cada día más nos aferremos a Dios, cada día más nos abracemos de Dios. Y así, ¿verdad? Si suena la trompeta, nos vamos. Y si Dios nos manda a buscar antes de tiempo, pues también nos vamos con Él. Pero acercaos a Dios y Dios se acercará a nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Escapa, estás a tiempo. La puerta está abierta del arca, la puerta del arca está abierta, así que entra. Jesús es tu abogado y mi abogado, y Él nos defiende. Dios te bendiga, Dios te guarde.